en tu programa Educando en Familia, educación de jóvenes y adultos. Muy buenas noches. Comienza aquí un nuevo programa Educando en Familia junto a Radio Promaucaes en el dial 107.7 y en las plataformas online y Facebook junto al DAEM Machalí. Conéctese con nosotros y pasen un rato de aprendizaje y entretención con los invitados que tenemos del Liceo Nocturno de Machalí. Nos acompañan los controladores Liz Zúñiga y Daniel Barrios, a quienes les damos los agradecimientos por su atención en este programa. Y también saludamos a toda la comunidad machalina, saludamos a nuestros estudiantes, a la comunidad del Liceo de Machalí y a la comunidad del Liceo Nocturno de Machalí. Saludamos también a todos nuestros auditores y auditoras y esperamos que en cada programa se sumen más participantes. En el programa de hoy tenemos muchos invitados, ¿ya? Y vamos a presentar los temas asociados al programa radial número 18 de este miércoles 19 de agosto del 2020. Estamos trabajando lo que es la integración de las asignaturas. En esta oportunidad vamos a desarrollar los siguientes temas: línea de tiempo histórica asociada a dos profesores, lo que son los números enteros, también la ortografía, la cultura y los deportes que vienen a desarrollarse como parte del trabajo pedagógico de la jornada nocturna. Y también un segundo tema que corresponde a las cápsulas de reflexión y contención socioemocional, apuntando a lo que es este equilibrio entre lo pedagógico y lo socioemocional. También hoy día contamos con una cápsula asociada a los beneficios sociales que nos contará nuestra compañera trabajadora social Romina Contreras. Para iniciar este programa de hoy quisiéramos apuntar a lo importante que es esta modalidad de educación y también la percepción que tienen los estudiantes sobre esta modalidad. Esta percepción por lo general es positiva. Los estudiantes en general valoran su experiencia en los cursos en los cuales están participando, y comúnmente valoran también de manera positiva la relación con sus pares en el transcurso del programa de estudio. Esta percepción es evidente entre las personas de más edad, quienes aprecian y destacan la posibilidad de compartir, ser aceptados y apoyados por compañeros que son menores que ellos. La apreciación positiva de los estudiantes hacia sus pares se extiende también hacia sus profesores. Los estudiantes se sienten acogidos, valorados y respetados por ellos. La relación con los profesores es, para muchos de ellos, uno de los motivos por los que se han mantenido en el sistema.
los docentes también juegan ahí un rol motivacional central, favoreciendo la permanencia de los estudiantes en los cursos respectivos. Los estudiantes también señalan que previo a su ingreso a cualquier programa de educación regular, venían con ciertos temores, con ciertos estigmas de no haber terminado sus estudios, ¿ya? Esto, una vez integrados al programa, lo primero que manifiestan es lo que le han transmitido sus profesores. Fue precisamente la confianza en que eran capaces de lograr sus metas y de aprender. Junto con ello, destacan la acogida que se les da desde un comienzo, sin importar su condición ni su procedencia. Por tanto, sienten una gran confianza al tener realmente profesores al frente de ellos que le den la confianza y que estimulen su deseo por permanecer en el sistema y aprender. Bien, de acuerdo a estas palabras iniciales, vamos a presentar los profesores que nos acompañan, los profesionales que nos acompañan hoy día en este programa. La profesora Paola Calderón Jorquera, profesora de matemática EPJA, el profesor Aníbal Domínguez, profesor de lengua castellana en EPJA, la profesora Sigrid Aránguiz Anabalón, profesora de estudios sociales y encargada de convivencia escolar EPJA, el profesor Patricio Valenzuela Allendez, profesor de estudios sociales EPJA, el profesor Luis López López, profesor de educación física EPJA, la trabajadora social Romina Contreras Ibarra, parte de la dupla psicosocial de la jornada nocturna, la psicóloga Cris Tapia Benítez, parte también de la dupla psicosocial EPJA. Estas son las personas que nos van a acompañar desarrollando el programa de hoy de Educando en Familia en el ámbito de la educación para jóvenes y adultos. Como decíamos, estamos trabajando lo que es las guías integradas y el trabajo colaborativo, ¿ya? Y vamos a comenzar presentando la primera cápsula de hoy, estudios sociales. En esta cápsula, la profesora Sigrid Aránguiz nos habla de lo que es una línea de tiempo y la forma de confeccionarla, asociado al tema integrado de hoy con matemática. Aquí se entregan varios aspectos relacionados con la confección de la línea de tiempo, que posteriormente también el profesor Aníbal Domínguez, en una de sus cápsulas, va a aportar mayores antecedentes. Por lo tanto, vamos a esta primera cápsula de la noche, asociada a la línea de tiempo y presentada por la profesora Sigrid Aránguiz Anabalón. Hola, muy buenas tardes, alumnos y alumnas de la jornada nocturna del Liceo Machalí. Hoy en la cápsula que vamos a ver, vamos a tratar el tema de la línea de tiempo. Ustedes se preguntarán qué es una línea de tiempo. Una línea de tiempo es una representación gráfica, ¿cierto?, que permite ver y comprender las secuencias del tiempo a través de diferentes eventos. En el ámbito de la historia, ¿cierto?,
la línea de tiempo nos sirve para ubicar, ¿cierto?, diferentes hitos importantes, ¿cierto?, que marcan la historia a través del tiempo. Podemos visualizar, ¿cierto?, en la siguiente lámina que existe dos tipos de línea de tiempo. Uno se pregunta cómo hacer una línea de tiempo. Para hacer una línea de tiempo de forma correcta es imprescindible seguir ciertos pasos. Ejemplo, primero elegir un tema, seleccionar el periodo, ¿cierto?, que se desea representar. El periodo a estudiar puede ser un día específico, un año específico, una década específica o un siglo. Lo importante es que en la línea de tiempo aparezca claramente el inicio y el fin de los eventos que nosotros queremos trabajar. Otro paso importante es escoger los aspectos o hechos relevantes. En ese tema, ¿cierto?, la línea de tiempo es un recurso para poder visualizar y sintetizar la información. Por otro lado, lo más útil es elegir solo aquella información que sea pertinente al tema. Usar la medida de tiempo. Una línea de tiempo, las secciones se dividen, cada periodo de tener una misma medida. Ejemplo, el año 1990, 1991. Otro ejemplo podría ser el siglo XX, el siglo XXI. Debe tener siempre la misma medida. Por ejemplo, si se va a hacer una representación de los hechos más importantes del año, la línea de tiempo puede estar dividida en meses. Si es un periodo histórico, puede estar dividida en décadas o siglos, como yo les explicaba anteriormente. También es relevante la información que da el contexto de esta línea de tiempo. Debe ser breve y también concreta. Por ejemplo, año y el título del acontecimiento. Como pueden visualizar en las láminas, ¿cierto?, sale parte de la prehistoria y parte de lo que es la historia, y nosotros encontramos diferentes periodos de tiempo. En la prehistoria, desde la aparición del hombre, ¿cierto?, la edad de piedra, encontramos, ¿cierto?, la edad de los metales, hasta llegar, ¿cierto?, al año 0, que nosotros lo reconocemos como cuando nace Cristo, ¿ya? Y de ahí en adelante, ¿cierto?, la edad antigua, edad media, edad moderna, hasta la edad contemporánea. Si la línea de tiempo es horizontal, ¿cierto?, los hitos o sucesos comienzan a trazarse desde la izquierda a derecha, y si es una línea vertical, de arriba hacia abajo. Ahí en la imagen yo les coloqué dos tipos de líneas de tiempo. La primera enfocada en el ámbito de la línea de tiempo histórico, como les mencionaba anteriormente, la prehistoria y la historia separadas, ¿cierto?, desde la aparición de los primeros homínidos hasta el nacimiento de Cristo, y posteriormente, ¿cierto?, vamos a ver la edad de la edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Y abajo aparece la línea de tiempo que tiene relación con el hecho de la línea de tiempo de la persona, desde cuando nace la persona hasta cuando va a fallecer, y por todo el proceso de evolución que tiene. El ideal es que ustedes puedan construir, ¿cierto?, su línea de tiempo y puedan evidenciar ahí los hechos más relevantes o los sucesos más relevantes que han pasado durante el transcurso de su vida. Si bien las líneas de tiempo deben hacerse visibles y comprensibles a través de una cronología, no hay reglas sobre el uso creativo de los elementos, lo que ustedes puedan incluir, ¿cierto?, en esa línea de tiempo. Pueden ser líneas, flechas, formas geométricas, iconos, imágenes o recursos interactivos. Lo importante es que sean pertinentes al tema que ustedes van a trabajar. Espero les haya gustado esta cápsula, ¿cierto? Y van a trabajar en el área del lenguaje con el profesor Aníbal. Los invito a que se queden en sintonía. En tu programa Educando en Familia, educación de jóvenes y adultos. Agradecemos la cápsula de la profesora Sigrid Aranguis. En la cápsula número 2 y la cápsula número 3 de lengua castellana
el profesor Aníbal Domínguez nos entregará otros aspectos relacionados con la construcción de una línea de tiempo y a su vez le entregará también actividades a desarrollar para nuestros estudiantes. En esta oportunidad, en la cápsula número 3, también veremos un tema asociado a la ortografía y cómo, producto de muchas variables, principalmente el uso de las redes sociales, nos ha derivado a que el uso de las letras mayúsculas, minúsculas, los acentos y los signos ortográficos estén casi desapareciendo. Por tanto, esta cápsula intenta de alguna forma hacer mención a eso en forma muy didáctica. Vamos entonces a apreciar la cápsula número 2 y la cápsula número 3 a cargo del profesor Aníbal Domínguez. Muy buenas noches, queridos estudiantes del Liceo Machalí. Hoy día les tengo una pregunta que dice así: ¿qué es una línea de tiempo y cómo se organiza? Bueno, el objetivo de hoy día de esta cápsula vamos a ver cómo se debe construir una línea de tiempo y cómo ésta se organiza. De acuerdo a la definición de una línea de tiempo, esta nos permite ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma que se visualice con claridad la relación temporales entre ellos. Además, nos sirve para elaborar una línea de tiempo sobre un tema en particular, por ejemplo, identificar los eventos y las fechas, que pueden establecerse desde el inicio y también del final, en que estos se van ocurriendo, y además se deben ubicar los eventos en orden cronológico. También nos sirven para seleccionar los hitos más relevantes del tema estudiado, para poder establecer intervalos de tiempo más adecuados. También podemos responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son los pasos para elaborar una línea de tiempo comparativa? Bueno, se puede describir en estos 4 pasos, donde dice que podemos identificar los hechos históricos y lugares. Además, selecciona los datos y fechas relevantes a partir de una cronología acerca de los acontecimientos. El paso número 3 también dice colocar fechas y luego los datos en forma muy breve, pero a la vez suficiente para comprenderlos. Y el último paso, también puedes agregar imágenes, complementar con presentar los resultados en forma didáctica. Del mismo modo, la línea de tiempo nos sirve para identificar unidades de medida del tiempo, tales como el siglo, la década, los años y los meses. Estos conceptos también están relacionados con la matemática. Por ejemplo, cuando planteamos antes de Cristo, es un número entero negativo. También podemos decir sobre la línea de tiempo que nos sirve para comprender cómo se establecen las divisiones del tiempo, por ejemplo, la era, los periodos y las épocas. Además, nos sirven para utilizar convenciones temporales, tales como el ayer, hoy, mañana, antiguo, moderno o nuevo. También nos permite ubicar acontecimientos en el orden cronológico en que sucedieron diversas situaciones. También nos permite visualizar con facilidad la duración de procesos y la densidad, por ejemplo, la cantidad de acontecimientos que pueden ocurrir en un determinado periodo histórico. Además, las líneas de tiempo son valiosas para ordenar sucesos en el tiempo. Por lo tanto, la línea de tiempo nos permite expresar de manera gráfica la ubicación de un hecho o acontecimiento. Además, nos permite tener una secuencia cronológica de diferentes acontecimientos y visualizar la duración de un determinado hecho, además de la simultaneidad o conexión de hechos diferentes. A continuación, en la siguiente actividad sobre la línea de tiempo y evolución del ser humano,
ustedes en sus casas van a tener que leer la aparición y desaparición de las diferentes especies en la evolución del ser humano. Y además tendrán que incorporar esa información en la línea de tiempo que está dibujada, ¿cierto?, a continuación, y yo la voy a remarcar, ¿ya? Entonces, el procedimiento que ustedes tendrán que realizar en sus casas, van a tener que leer, por ejemplo, la definición del Australopithecus, que dice que apareció hace 4 millones de años atrás y desapareció hace 1 millón de años atrás. Por lo tanto, en cada una de estas definiciones van a tener que colocar la aparición y la desaparición de cada una de estas especies. Y a continuación, también lo van a realizar en sus casas, tendrán que realizar una línea de tiempo, ¿cierto? En este caso, crea tu propia línea de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, hace 5 años atrás, ¿ya? Van a colocar que estuvieron estudiando, por ejemplo, hace 10 años atrás estuvieron trabajando, ¿ya? La idea es que ustedes en sus casas también puedan crear su propia línea de tiempo. Y además, después de esta actividad, la vamos a retroalimentar en conjunto con el Departamento de Historia y Geografía, que en este caso, ¿cierto?, estaría la profesora Sigrid Aranguis y el profesor Patricio Valenzuela. Esperando que les haya gustado esta cápsula, nos vemos en un próximo video. Última vez que vean algunas de estas especies. Estas son las mayúsculas. Antes se veían mucho en nombres de personas y lugares y también empezando las oraciones, pero ya se ven cada vez menos. WhatsApp es el reino de las minúsculas. He tenido que esperar aquí 48 horas sin moverme para poder ver al ejemplar de allá. Una S de las pocas que quedan por aquí. La gente se las come. Palabras como entonces, vite, fuite, vamos, etc. Es una pena. Y aquí sobreviviendo como pueden a 28 grados bajo cero, las H. Salen de los huecos sin H y se les ve huyendo sin H por el hielo sin H. ¡Qué barbaridad! De lo que más había antes y de lo que menos queda, ya no la ves en ninguna palabra que supuestamente lleva, la tilde. Igual que algunas especies de pájaros, la tilde casi que ya murió. Y por último, bajo el agua vemos a una solitaria puma que nada sin descanso, evitando desaparecer y dejarnos en las pausas necesarias para que nuestro mensaje escrito tenga sentido y logre transmitir lo que queremos comunicar. La forma de escribir en las redes sociales está acabando con estas especies, pero tú puedes hacer algo. Escribe bien. Cuesta poco, pero dice mucho. En tu programa Educando en Familia, educación de jóvenes y adultos. Vemos que el profesor Aníbal Domínguez nos dejó 2 actividades ahí señaladas para nuestros estudiantes que ellos deberán desarrollar y posteriormente mostrar o enviar, ¿cierto?, a nuestros contactos, ya sea al correo institucional o si no a nuestro Facebook o a los grupos de WhatsApp que mantienen el contacto con ustedes. Esto también nos va a permitir unir la cápsula número 4 de matemática. En esta cápsula la profesora Paola Calderón trabajará los números enteros y su expresión en la vida diaria. Ahí relacionamos un aspecto de la línea del tiempo, por ejemplo, asociado al periodo antes de Cristo y después de Cristo, y en el caso de las matemáticas, los números positivos y los números negativos. Vamos entonces con la cápsula número 4 con la profesora Paola Calderón.
Buenas tardes, Liceo de Machalí, Comunidad Educativa. Hoy día vamos a hablar sobre los números enteros. Tenemos diversos tipos de conjuntos numéricos, entre ellos los números enteros, los números naturales, los números racionales, de los cuales ya hemos hecho mención, y los números irracionales y los números reales. Hoy día vamos a hablar sobre los números enteros solamente y para qué nos sirven en el contexto de la vida diaria. En la vida diaria nosotros encontramos diversas situaciones en las cuales los números están acompañados de un signo menos adelante de ellos. ¿Cuáles son estas situaciones? Nosotros, por ejemplo, tenemos, en este caso, cuando uno está en el mar, tenemos el nivel del mar, que es la línea en donde se encuentra el cero, y a partir de ello vamos a definir números positivos, que es sobre el nivel del mar, como por ejemplo las montañas, la cordillera, que son números positivos, y aquellos que están bajo el mar, que son los números negativos o donde andarían los buzos. Tenemos también esta situación en la temperatura. El punto cero es el punto en donde vamos a diferenciar en donde los números van a subir y va a empezar a hacer más calor, como cuando hay 31 grados en el verano, y cuando hay nieve, menos 5 grados, menos 1 grado, que es donde los lugares que están más helados, por ejemplo en la Antártida. Otra situación en donde también nos hemos encontrado números positivos y números negativos es, por ejemplo, cuando nos subimos a un ascensor, ¿cierto? Cuando nosotros andamos en un ascensor, encontramos para subir encontramos el 1, el 2, el 3, que es ir subiendo piso a piso, mientras que encontramos los valores negativos, que es cuando determinamos los valores que están en el subterráneo, que son los distintos niveles de estacionamiento. Otra situación en donde encontramos números negativos es cuando, por ejemplo, hablamos de las deudas que tenemos. Siempre en las cuentas corrientes se van a marcar con números rojos o con números negativos la plata que debemos. Muchas gracias y hasta luego. En tu programa Educando en Familia, educación de jóvenes y adultos. También contamos en esta oportunidad con el profesor Patricio Valenzuela Allende, profesor de Estudios Sociales, quien nos va a desarrollar una cápsula asociada a lo que es la cultura y su importancia en la vida y en la actualidad, contemplando que la cultura es todo el quehacer humano, expresado también en este caso por las actividades que toda persona realiza. En este sentido, el profesor Patricio Valenzuela nos presentará una cápsula asociada a la cultura, una alternativa en la actualidad, que es de vital importancia en los tiempos que estamos viviendo, ¿ya? De cultivar distintos ámbitos en los cuales se expresa la cultura. Vamos entonces con el profesor Patricio Valenzuela en esta cápsula número 5. Buenas noches, soy el profesor Patricio Valenzuela Allendez y en esta cápsula les quiero hablar sobre la cultura como una verdadera alternativa en estos tiempos. Para entender la importancia de la cultura en la sociedad, y más aún en estos tiempos, primero definamos lo que es la cultura. Es una palabra de origen latino y que significa cultivar, y en este caso cultivar el conocimiento, la sabiduría. Y desde principios de la humanidad, esta maravilla estuvo presente, con algunos periodos de gran auge y apogeo, como por ejemplo el Renacimiento en Europa.
y como también, por ejemplo, el gran boom latinoamericano en la segunda mitad del siglo XX. Ahora, mi objetivo es, de manera primordial, dar a conocer la importancia de la cultura en este periodo tan especial. Leyendo un artículo en un diario nacional, me constaté que lo que más ha servido a las personas en periodos de cuarentena ha sido la cultura. La literatura, el cine, han sido fundamentales para que la gente pueda estar en sus casas. Los libros, la música, el arte escénico han sido determinantes para no encerrarse en un mundo extremadamente difícil. ¿Qué haríamos sin los libros? ¿Qué haríamos sin los diarios? ¿Qué haríamos sin las revistas en este periodo? ¿Qué habría sido de nosotros sin esa película del cable que a lo mejor rememoró nuestros años de infancia y juventud? ¿Qué habría sido de nosotros sin esas canciones en la mañana, sin el reproductor del celular que en Spotify nos permitía escuchar esa música que nos hacía soñar con espacios diferentes? ¿Qué habría sido de todos los habitantes de este mundo sin esa película que un día nos hizo reír, llorar, emocionarnos? La cultura ha sido el gran baluarte, el gran balcón desde el cual nuestros sentimientos y emociones han podido ver el mundo. Y lo más probable es que cuando este periodo pase, cuando volvamos a la normalidad y a vernos en forma cotidiana, la cultura siga siendo el elemento que más permite al ser humano acercarse a los sueños. Espero, y creo que va a ser así, que los libros sigan en las casas, las revistas, los diarios, que el cine a través de la televisión y el cable sigan presentes, que mejoren las películas, que se comenten en familia, que la música del reproductor del celular, que la música de la radio, que la música que escuchamos en cualquier sistema también nos siga acompañando. Puede ser, y lo más probable es que sea menos que ahora, pero que sigan, que estén siempre presentes, porque mientras más culta una sociedad, es más libre y más sana. Gracias, que estén bien. Esperando que les haya gustado esta cápsula, esperamos verlos pronto o escucharnos en otra cápsula que nos permita estar mejor informados y también mejor preparados para el mundo que viene. Gracias. En tu programa Educando en Familia, educación de jóvenes y adultos. Agradecemos al profesor Patricio Valenzuela en su cápsula número 5. Y ahora nos vamos a asociar a la cápsula número 6. El profesor Luis López nos presenta en esta cápsula relativa a los temas a desarrollar en el segundo semestre que corresponden al área de la educación física, en este caso a los deportes, y nos entrega la clasificación de los distintos tipos de deportes, ya sea colectivos o individuales. Recordando que todos nosotros debemos practicar más de alguna
actividad física, porque eso es beneficioso para nuestra salud. Si en la parte anterior estuvimos viendo algo relativo al uso del conocimiento, al uso de la mente, vamos a completar ahora con esta otra área también de vital importancia, que es la actividad física. En este caso el profesor don Luis López nos presenta una cápsula asociada a esta actividad. Estimados alumnos y alumnas del Liceo de Machalí, empezamos a planificarnos ya para el segundo semestre de este año, en el cual vamos a seguir trabajando con cápsula y para que ustedes nos vayan, ¿cierto?, adjuntando toda la información que nosotros les vamos entregando. En este segundo semestre nos toca ver los deportes, tanto los deportes colectivos como individuales. Por lo tanto, las cápsulas van a tener ese sentido para que ustedes, ¿cierto?, vayan aprendiendo a través de la teoría de los diferentes deportes colectivos e individuales. Al final de la cápsula, ustedes van a encontrar un cuestionario, el cual ustedes van a tener que responder esas preguntas en un cuaderno, el cual va a ser para educación física. Entonces se les va a solicitar a ustedes cuando volvamos a clase, si Dios quiere, o lo van a tener que enviar, ¿cierto?, al liceo, para que nosotros después podamos transformar esos trabajos en una evaluación para que puedan pasar de curso, ¿ya? Así que espero que se encuentren todos bien y vayan completando, ¿cierto?, la información que nosotros les vamos a solicitar. Vamos a hablar aquí acerca de los deportes colectivos e individuales. ¿Qué nos dice acerca del deporte? Dice que el deporte es toda aquella actividad física que se involucra en una serie de reglas y normas para desempeñarse dentro de un espacio o área determinada, que prácticamente se asocia con la competitividad deportiva y por lo general puede estar institucionalizado por federaciones, clubes, etc. Dentro de lo que es el deporte, hablaremos de lo que es el deporte individual y colectivo. Dice que podemos encontrar dos tipos de deportes: los deportes individuales, que lo practica independientemente el deportista, y el deporte colectivo, que es practicado en equipo. Nos dice que el deporte individual, dice que los deportes individuales son aquellos en el que el deportista realiza una actividad él solo, entre sí, solo el deportista, para superar un objetivo medible, sea por el tiempo, mayor o menor distancia, etc. Por ejemplo, las pruebas de atletismo, carreras de atletismo, lanzamiento de jabalina, que son que solamente el deportista lo practica él mismo. Tenemos también los deportes colectivos, que prácticamente son aquellas actividades en las que participa un grupo de personas, de deportistas, con el fin de alcanzar un objetivo, que es el de ganar, ¿verdad? Prácticamente sería el objetivo de competir constructivamente y de poder ganar aquella competencia. Por ejemplo, aquí podemos ver los deportes colectivos: el voleibol, el fútbol, el rugby, el balonmano, que prácticamente es en un grupo de deportistas. Nos dice que existen dos grandes grupos de deportes colectivos. Dice que son los deportes de oposición y cooperación y los deportes de cooperación. Prácticamente nos quiere decir que esto se debe a la existencia de una continua relación entre jugadores, entre equipos, y que prácticamente permiten la colaboración y a la vez la oposición. Si nosotros hablamos de cooperación y oposición, nos dice lo siguiente. Dice que cooperación nos dice que prácticamente los componentes del equipo colaboran entre sí para conseguir un fin y el objetivo, que es ganar. ¿A través de qué? De los movimientos, gestos, desplazamientos de los deportistas, etc. Por ejemplo, el fútbol. Tenemos el equipo A y el equipo B, ¿verdad? Ambos equipos, independientemente, tienen que cooperarse y ayudarse entre los mismos deportistas para poder llegar a lo que es el fin, que es ganar.
Y tenemos también oposición, que prácticamente los individuos participantes se enfrentan entre sí con objetivos de ganar contrapuesto. Por ejemplo, como podemos ver aquí en la imagen, ¿verdad? Está trabajando en oposición para poder ganarle al equipo contrario. Algo muy importante es que en los deportes colectivos existen estrategias, reglas y técnicas porque ya están establecidas por ciertas federaciones, ¿no? En tu programa Educando en Familia, educación de jóvenes y adultos. Como parte de las políticas educativas y como parte también de que cada establecimiento debe contar con algunos apoyos. En este sentido, las duplas psicosociales prestan una vital colaboración en todos los establecimientos y en este caso la dupla psicosocial conformada por Romina Contreras, trabajadora social, y Cris Tapia, psicóloga, están desarrollando temas asociados a, por una parte, el acceso a los beneficios sociales y la otra, la contención socioemocional de nuestros estudiantes. Han preparado algunas cápsulas. En este caso, la cápsula número 7, Romina Contreras, nos entrega cuáles son los beneficios sociales. En este caso, uno de estos beneficios es el subsidio de arriendo para la clase media. Nos entregará ahí información valiosa para poder acceder, en el caso de ser necesario, a uno de estos subsidios. Entonces vamos con la cápsula número 7 con Romina. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Romina Contreras Ibarra. Soy trabajadora social del Liceo de Machalí, Educación para Jóvenes y Adultos. En esta oportunidad voy a hablarles sobre el subsidio de arriendo especial para la clase media. El periodo de postulación comenzó el 14 de julio y finaliza el 24 de agosto del presente año en www.minbu.cl. Los requisitos son: postular con o sin registro social de hogares, demostrar pérdida de empleo o baja de más del 30% de sus ingresos, estar arrendando una vivienda actualmente, adjuntar la documentación que le solicitan y además contar con tu clave única. Los documentos de postulación son los siguientes. Debes acreditar la cesantía o baja de más del 30% de los montos de ingresos, que pueden ser uno o más, con la siguiente documentación: finiquito del contrato de trabajo, comprobante de cobros de seguro de cesantía a la administradora de fondos de cesantía, AFC, 3 liquidaciones de sueldo o boletas de honorarios, o bien modificación del contrato de trabajo y o cualquier otro documento en el que conste la modificación de las condiciones laborales, o bien el informe de los 6 últimos meses de boletas de honorarios emitidos por el Servicio de Impuestos Internos. Debes contar también con contrato de arrendamiento actual. Este puede ser firmado por el arrendador
y el arrendatario, adjuntando una declaración jurada simple de ambos o firmando ante notario público. El documento de declaración jurada puede descargarlo en la misma página de minbu.cl, en el cual le solicita la información del arrendador y del arrendatario. El contrato de arriendo debe establecer el arrendamiento por el monto definido en el subsidio. El máximo es de 600.000 pesos. Además, debe tener fecha de firma hasta el 31 de mayo de 2020, puesto que no se aceptarán contratos firmados en una fecha posterior. Y debe individualizar al arrendatario y al arrendador, nombres y cédula de identidad. Otro documento importante que deben adjuntar es la declaración jurada firmada por el arrendador mediante formato tipo del MIMBU, el cual también está accesible a descarga en la misma página, en la que junto con manifestar que es dueño de la vivienda, esta cuenta con recepción municipal y no se encuentra sujeta a embargo. Además, se debe comprometer al arrendador a participar en el llamado. Para postular, debe seguir los siguientes pasos. Paso 1. Ingresar a www.minbu.cl. Paso 2. Ingresa en la imagen de la postulación. Es el banner que aparece en primera instancia al ingresar a la página. Una vez dentro, debes dar clic al globo amarillo informativo. Finalmente, se habilitará la plataforma para ingresar con tu clave única y así adjuntar la documentación requerida. Eso es todo por hoy. Me despido deseando que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Romina Contreras Ibarra. Soy trabajadora social del Liceo de Machalí, Educación para Jóvenes y Adultos. En esta oportunidad voy a hablarles sobre el subsidio de arriendo especial para la clase media. El periodo de postulación comenzó el 14 de julio y finaliza el 24 de agosto del presente año en www.minbu.cl. Los requisitos son postular con o sin registro social de hogares, demostrar pérdida de empleo o baja de más del 30% de sus ingresos, estar arrendando una vivienda actualmente, adjuntar la documentación que le solicitan y además contar con tu clave única. Los documentos de postulación son los siguientes. Debes acreditar la cesantía o baja de más del 30% de los montos de ingresos, que pueden ser uno o más, con la siguiente documentación: finiquito del contrato de trabajo, comprobante de cobros de seguro de cesantía a la administradora de fondos de cesantía, AFC, 3 liquidaciones de sueldo o boletas de honorarios, o bien modificación del contrato de trabajo y o cualquier otro documento en el que conste la modificación de las condiciones laborales, o bien el informe de los 6 últimos meses de boletas de honorarios emitidos por el Servicio de Impuestos Internos. Debes contar también con contrato de arrendamiento actual. Este puede ser firmado por el arrendador y el arrendatario, adjuntando una declaración jurada simple de ambos o firmando ante notario público. El documento de declaración jurada puede descargarlo en la misma página de minbu.cl, en el cual le solicita la información del arrendador y del arrendatario. El contrato de arriendo debe establecer el arrendamiento por el monto definido en el subsidio. El máximo es de 600.000 pesos. Además, debe tener fecha de firma hasta el 31 de mayo de 2020, puesto que no se aceptarán contratos firmados en una fecha posterior. Y debe individualizar al arrendatario y al arrendador, nombres y cédula de identidad. Otro documento importante que deben adjuntar es la declaración jurada firmada por el arrendador mediante formato tipo del MIMBU,
el cual también está accesible a descarga en la misma página, en la que junto con manifestar que es dueño de la vivienda, esta cuenta con recepción municipal y no se encuentra sujeta a embargo. Además, se debe comprometer al arrendador a participar en el llamado. Para postular, debe seguir los siguientes pasos. Paso 1. Ingresar a www.minbo.cl. Paso 2. Ingresa en la imagen de la postulación. Es el banner que aparece en primera instancia al ingresar a la página. Una vez dentro, debes dar clic al globo amarillo informativo. Finalmente, se habilitará la plataforma para ingresar con tu clave única y así adjuntar la documentación requerida. Eso es todo por hoy. Me despido deseando que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Muy buenas tardes. En tu programa Educando en Familia, educación de jóvenes y adultos. En la cápsula número 8, la psicóloga Cris Tapia nos presenta un tema relacionado con el sistema de regulación emocional, donde se contemplan sus 3 áreas importantes destinadas a una función con lo que es su hormona relacionada y cómo se expresa, cómo se siente en el cuerpo, en la mente. Todo esto en relación a la contención socioemocional destinadas al trabajo con nuestros estudiantes, y no solamente con nuestros estudiantes, sino que con también los funcionarios, con los profesores, con los asistentes y con la familia de nuestros estudiantes. Todo aquello que sea parte del apoyo socioemocional provoca también un reporte y un mejoramiento no solamente en aquel que está destinado, sino que también en toda su área de influencia. En este caso apuntamos a la familia. Vamos entonces con esta cápsula número 8 con la psicóloga Cris Tapia.